La ciencia explicar el origen de la vida. Una explicación completa para el origen de la vida no existe hoy, pero hay grupos de investigación en todo el mundo dedicados a la solución del misterio. Aquí vamos a echar un vistazo a algunos de los descubrimientos que han resultado. La teoría de la evolución biológica de Darwin nos dice que toda la vida en la Tierra pudo haberse originado de una relativamente simple criatura reproductora que vivió en el pasado distante. Esta idea se basa en muchas observaciones. Una de ellas es que cuando los organismos vivientes se reproducen, los hijos suelen nacer con nuevos rasgos. Aquellos con nuevos rasgos negativos tienen menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Aquellos con nuevos rasgos positivos tienen mejores probabilidades de sobrevivir y transmitir esos rasgos a sus procedentes. Durante varias generaciones, los rasgos positivos se acumulan, lo que permite a las relativamente simples formas de vida evolucionar hacia las formas de vida más complejas, e incluso es posible dividirse en múltiples especies diferentes. Una examinación cuidadosa de los registros fósiles confirma abrumadoramente la teoría de Darwin. Las formas de vida se vuelven más simples y más sencillas a medida que retrocedemos el tiempo. El registro sugiere que toda la vida en la Tierra surgió de colonias celulares primitivas que aparecieron por primera vez hace aproximadamente 3,5 billones de años. Pero ¿cómo se crearon esas primeras criaturas reproductoras? Incluso las bacterias más simples que viven hoy en día son demasiado complejas para haber surgido a la existencia en un solo paso. Por otra parte, la primera criatura reproductora no podría haberse desarrollado a través de la evolución biológica, porque la evolución biológica requiere la reproducción para funcionar. El origen de la vida necesita su propia explicación. La idea más prometedora en este momento, la que constantemente nos está dando los nuevos descubrimientos científicos, es la idea de que la vida surgió de la química. La química es el estudio de la materia, en particular cómo los átomos interactúan y se combinan para formar moléculas, y cómo esas moléculas interactúan y se combinan para formar sistemas y estructuras más complejas. Todo está compuesto de productos químicos: el aire que respiramos, el suelo que pisamos, los zapatos en los pies, incluso los pies dentro de los zapatos. Dicho esto, la química de la vida es especial en dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la química de la vida se organiza en vías metabólicas. Si nos fijamos en las células de cualquier ser vivo, incluso una planta que normalmente no se piensa que es muy animada, descubrimos un mundo de actividad. Las reacciones químicas ocurren en continuos caminos ordenados, cada reacción provocando la siguiente. Los científicos llaman a estas reacciones vías metabólicas. En segundo lugar, en la química de la vida, las células vivas están hechas de moléculas especiales, bloques de construcción, como aminoácidos y azúcares. Estos bloques de construcción se combinan para formar estructuras más complejas y ordenadas, como los genes, las proteínas y las membranas celulares. En el pasado, los científicos no tenían idea de lo que impulsaba las actividades de la vida y producía sus sustancias químicas. Llegaron a la conclusión de que la vida debe ser alimentada por una energía misteriosa que nombraron la fuerza vital. En 1828, un químico llamado Frederick Wohler produjo la urea por accidente en su laboratorio. La urea es uno de los componentes principales de la orina, una de las muchas sustancias químicas que los científicos de aquella época pensaban solo podía ser producida por la fuerza vital que actúa en el interior de un ser vivo. La producción artificial de urea sugiere que la vida no es impulsada por una fuerza misteriosa, pero en cambio es generada por las reacciones químicas normales que podrían ser estudiadas y comprendidas. Desde entonces, numerosas moléculas y actividades celulares se han recreado en el laboratorio, lo que demuestra claramente que la vida es impulsada por las reacciones químicas normales y sugiere que la vida pudo haber surgido de la química no viviente. Recientemente, investigadores han descubierto que muchos de los componentes básicos de la vida, aminoácidos y azúcares, existen en el interior de meteoritos,
rocas que han caído a la Tierra del espacio exterior. Esto nos dice que estas moléculas especiales se producen espontáneamente, todo a lo largo de nuestro sistema solar, y pueden haber sido comunes en la Tierra antigua. También hemos descubierto un proceso que ahora se conoce como evolución química. Cuando las moléculas simples existen solas con una fuente de energía, ellas interactúan entre sí y a menudo forman grandes moléculas más complejas conforme pasa el tiempo. Los experimentos en el laboratorio han demostrado que las cadenas de reacciones químicas se pueden desarrollar, algunas de las cuales se parecen a las vías metabólicas de la vida. Sorprendentemente, también hemos encontrado que ciertas moléculas tienen la notable capacidad de autoensamblarse en complejas estructuras ordenadas. Algunas moléculas se autoensamblan en esferas huecas casi idénticas a las membranas de las células de la vida moderna. Otras se autoensamblan para formar las columnas largas muy parecidas a las hebras de ADN que se encuentran en la vida. Los científicos aún tienen muchas preguntas por responder acerca de los orígenes de la vida. ¿Cómo comenzaron a trabajar juntas las primeras moléculas de diferentes tipos para producir el código genético? ¿Cómo eran las criaturas originales que se reprodujeron? ¿Eran parecidas a las células que tenemos hoy? ¿O eran algo mucho más simple? Y por último, posiblemente la pregunta más interesante: ¿qué probabilidad hay de que la vida se ha formado o se está formando en otras regiones de nuestra galaxia? Así que volvemos a la pregunta original: ¿puede la ciencia explicar el origen de la vida? La ciencia no ha explicado el origen de la vida en todos sus detalles. Howard Gardner. Gardner propuso que las personas disponemos de varios tipos de inteligencia, no de una sola, todas válidas e importantes para el desarrollo personal. Según él, las capacidades cognitivas humanas son 8. La lingüística, la lógico-matemática, la corporal cinestésica, la musical, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o destrezas cognitivas variadas, identificadas en poblaciones de distintos tipos de sujetos. Finalmente, propuso inteligencias que veréis a continuación. Inteligencia lingüística. Se utiliza para la lectura, la escritura y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa más potenciada en los poetas y escritores, pero también en oradores y locutores de los medios de comunicación. Inteligencia lógico-matemática. Utilizada en la resolución de problemas matemáticos y en multitud de tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o proposicional. Es la propia de los científicos. Inteligencia musical. Se utiliza al cantar una canción, componer, tocar un instrumento musical o al apreciar la belleza y estructura de una composición musical. Naturalmente, se observa en compositores y músicos en general. Inteligencia espacial. Se utiliza en la realización de desplazamientos por una ciudad o edificio para comprender un mapa, orientarse, imaginarse la disposición de unos muebles en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la propia de los pilotos de aviación, los exploradores o los escultores. Inteligencia cinestésico-corporal. Se utiliza en la ejecución de deportes, de bailes y en general en todas aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Es propia de bailarines, gimnastas y deportistas. Inteligencia interpersonal. Se implica en la relación con otras personas, para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros, las motivaciones o los estados psicológicos de los demás. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de los demás, no a la respuesta emocional que provoca esta comprensión y que clásicamente denominamos empatía. Se encuentra muy desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. Inteligencia intrapersonal. La capacidad de acceder a los sentimientos propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. Se utiliza para comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos y emociones,
También juega un papel determinante en los cambios personales asociados a mejoras o adaptaciones a los eventos vitales. Se debería encontrar en monjes, religiosos y maestros del yoga, entre otros. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar eficazmente elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. En palabras del propio Howard Gardner, dicha teoría representa un esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios conocimientos científicos actuales posibles. Pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar al desarrollo de las potencialidades individuales, y creo que aplicada de forma adecuada puede ayudar a que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial, tanto en la vida profesional como privada. De hecho, esta teoría incluye que las inteligencias de que disponen los individuos no son necesariamente dependientes entre ellas. Es más, estas inteligencias pueden operar aisladamente según las exigencias de las tareas. Cada persona posee en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, pero la forma en que las combina o mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento inteligente, algo parecido a lo que sucede con la combinación de los rasgos faciales, que dan lugar a las caras o rostros individuales. Gardner propone que cada persona va estabilizando formas de mezclar estas inteligencias. Este hecho es muy evidente en el ámbito escolar, donde a pesar de la voluntad de amalgamar las técnicas educativas en sistemas uniformes, los estudiantes parecen resistirse a esta acción educativa mostrando diariamente su individualidad en los modos de aprender. Curiosamente, numerosos psicólogos han criticado esta propuesta de Gardner, y en cambio, muchos educadores la consideran muy adecuada. Posiblemente dicha teoría coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores. La observación de que los niños muestran que son listos y eficientes de muy diversas formas, y que es difícil concluir que estas formas de ser inteligente se deben a una única inteligencia común, a cualquier tipo de tarea. Una de las conclusiones que podemos extraer de la propuesta de Gardner es la importancia de la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo. Allí donde haya un conjunto de individuos enfrentados a unas tareas concretas, podremos ver la personalidad individual aflorar en forma de diferencias en los modos de reaccionar, actuar, resolver las tareas y, lo más importante, esta variabilidad es Psicología humanista, pero sobre todo es conocido por su pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas. Bien, como ya sabéis, esto no es un canal de psicología, es un canal de finanzas. Sin embargo, la pirámide de Maslow, que seguramente muchos que estéis viendo este vídeo ya la conoceréis, o muchos que me sigáis ya la conoceréis, y otros, pues será la primera vez que escuchéis hablar de ella, se utiliza también áreas tan diversas como el marketing, la economía, finanzas, etcétera, ¿no? Así que, como siempre hablo de formación financiera y de su importancia, creo que para poder tener una buena educación financiera o una buena formación financiera, es importante conocer cómo funcionamos como individuos y cómo funciona la sociedad. Y por supuesto cómo funciona el sistema financiero, de lo que ya he hablado en otros vídeos y seguiré hablando. Así que vamos con esta pirámide de Maslow. Espero que os guste, que os entretenga, que aprendáis sobre todo y que me dejéis vuestros comentarios si estáis más o menos de acuerdo. La verdad que yo en su día, cuando me lo explicaron la primera vez que lo escuché, la verdad que sentí que tenía mucho sentido lo que decía este hombre. Pero bueno, también habrá sus detractores. Vamos con ello. Bien, aquí tenemos la pirámide de las necesidades de Maslow. Vale, no estáis viendo nada. La he tapado porque quiero que vayamos descubriendo nivel por nivel. Tiene 5 niveles y básicamente lo que Maslow decía es que ningún ser humano puede pasar al siguiente nivel sin tener cubierto el anterior. Es por eso que he tapado estos 5 para ir liberándoles y que vayamos viendo poco a poco cuáles son los que Maslow considera, de abajo hacia arriba, las necesidades que todo ser humano debe cubrir. Y aquí tenemos el primer nivel. El primer nivel, Maslow le llamaba el de las necesidades básicas y fisiológicas. En este nivel pues entran necesidades como respirar, alimento, descanso, dormir, evitar el dolor. La sexualidad, hay un pequeño debate en si la sexualidad entra en este grupo o en el siguiente, eso ya lo decidiréis cada uno. Pero como veis, son las cosas básicas que cualquier ser humano necesita para sobrevivir. Antes de pensar en cualquier cosa en la vida, tenemos que tener cubiertos
estos aspectos. Ya dejo a vuestro criterio si la sexualidad es indispensable o no para vivir. Para procrear, desde luego, pero para vivir, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Una vez que tenemos cubiertas estas necesidades, pasaríamos al segundo nivel, que es lo que Maslow llamaba las necesidades de seguridad. Y dentro de la seguridad, Maslow incluye la seguridad física, es decir, asegurar la integridad de tu propio cuerpo, tener salud, la necesidad familiar, de tener vínculos afectivos con un padre, una madre, la necesidad de recursos, como tener una casa, un dinero, un automóvil. Ahí también podríamos incluir la necesidad de protección. Y bueno, aquí pone moral, pero realmente esta Maslow yo creo que la enfocaba más en el siguiente nivel de la pirámide. Estos dos primeros niveles que hemos visto, el de las necesidades básicas y fisiológicas y el de las necesidades de seguridad, son los que podríamos llamar niveles físicos. Es decir, para sobrevivir todos necesitamos cubrir estos dos niveles. Pero es verdad que si no tenemos cubierto el de color naranja, el de las necesidades básicas y fisiológicas, no podemos centrarnos en cubrir el de seguridad. Es decir, tú no le puedes pedir a una persona que se preocupe por su salud, ¿eh? Que lo meteríamos en el segundo nivel, en el de seguridad, si no tiene que comer. Porque si no tiene que comer o si lleva días sin comer, va a comer lo primero que encuentre. Por eso me parece interesante esta forma en la que Maslow divide estas categorías, ¿no? Y en las que obligatoriamente tienes que completar una para pasar a la siguiente. Una vez pasadas las necesidades físicas, es donde empezamos a necesitar las necesidades psicológicas. Y aquí Maslow nos dice que todo ser humano, una vez que tiene cubiertas esas necesidades físicas, necesita esa necesidad de afiliación o de pertenencia. Estas necesidades de afiliación o pertenencia sucede lo mismo que antes. Es decir, no podemos tener como necesidad principal en nuestra vida buscar pareja o amistades si ni siquiera tenemos un sitio donde vivir, unos recursos, y ya ni te digo si no hemos cubierto las necesidades básicas de abajo, ¿no? De la parte naranja. Así que una vez más, para mí se cumple el hecho de que para llegar a esta parte de la pirámide tenemos que haber cubierto las otras dos. Una vez tenemos cubiertas estas necesidades, las de afiliación o pertenencia, pasaríamos a la necesidad de reconocimiento. El autorreconocimiento, la confianza en uno mismo, el respeto por ti mismo y de los demás, el prestigio, los logros, el éxito, etcétera. Aquí es bastante interesante porque en la cuestión del estima, Maslow hace una diferencia entre la estima alta y la estima baja. Y a la estima alta se refiere a la necesidad del respeto a uno mismo. E incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Mientras que la estima baja serían la necesidad del respeto de las demás personas, la necesidad de atención, de aprecio, de reconocimiento, de reputación, de estatus, de dignidad, de fama, de gloria o incluso de dominio. Entonces, cuando tenemos cubiertas las otras tres necesidades, sí que es verdad que pueden surgirnos estas necesidades de autorreconocimiento, confianza, respeto. Pero en cuanto a la estima, fijaros que Maslow tiene como alta estima a la gente que se tiene respeto a uno mismo, que se tiene confianza en sí mismo, que tiene competencia, maestría, logros, independencia, etcétera. Sin embargo, él llama baja estima a la gente que se preocupa mucho más de lo que los demás piensen de él. Necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria e incluso dominio. Por lo tanto, en este nivel, depende del individuo, pueden surgir o la alta estima o la baja estima o ambas. Pero una vez más, yo creo que coincidimos en que uno no puede llegar a ni siquiera pensar en la necesidad de que otros me respeten o de autorrespetarse o de tener confianza en uno mismo si uno no tiene cubiertas las necesidades básicas, las fisiológicas, las de seguridad o si ni siquiera uno se relaciona con nadie. Así que aquí veríamos de nuevo esta norma básica de que no se puede pasar al siguiente nivel sin cumplir las anteriores. Y vámonos ya al último nivel según Maslow, que sería el de la autorrealización. Palabra que oímos una y otra vez y que Maslow estaba convencido que ningún individuo podría llegar a la autorrealización sin haber cubierto antes los 4 puntos de la pirámide o al menos hasta un cierto punto, ¿no? Autorrealización tenemos cosas como creatividad, visión global, espontaneidad, sin prejuicios,
aceptación de hechos, gestión de problemas, liderazgo. Maslow aquí se basó, por ejemplo, en personajes como Abraham Lincoln, como Thomas Jefferson, como Mahatma Gandhi, como Albert Einstein, Eleanor Roosevelt y varias personas más que vio que habían tenido éxito o que habían sido líderes, pero no líderes a la fuerza, sino personas a las que la gente admiraba y las definía como personas muy centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de lo real y genuino, que se enfrentaban a los problemas en virtud de sus soluciones, con una percepción diferente de los significados y los fines, con necesidad de privacidad, incluso sintiéndose cómodos en esa situación, independientes de la cultura y el entorno dominante, es decir, basados mucho más en sus experiencias y juicios propios, resistentes a la enculturación, no eran susceptibles a la presión social, eran inconformistas, sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o de la condición humana, buena aceptación de sí mismos y de los demás tal como son, sin ser pretenciosos ni artificiales, frescura en la apreciación, creativos, inventivos, originales, y con tendencia a vivir con más intensidad experiencias de la vida que el resto de la humanidad. Bueno, esto ya son cosas de psicología, yo creo. Pero sí que es verdad que para alcanzar este nivel de autorrealización, que iba a decir todos en la vida buscamos, pero tampoco es cierto. Yo conozco gente que está prácticamente contenta con tener los 3 primeros pilares de la pirámide completos y no les surgen esa necesidad de reconocimiento o de autorrealización. Y no está ni bien ni mal. Yo creo que tiene que haber personas de todo tipo en el mundo. Pero esto ya entra en mi opinión personal. Hasta aquí he intentado explicaros más o menos lo mejor que sé lo que es la pirámide de Maslow. Espero que os haya servido. Si ya lo conocíais, pues que le hayáis hecho un repaso conmigo. Si no lo conocíais, espero que sea algo que os haga reflexionar. Y ahora dejando de un lado lo que es la explicación en sí, yo voy a dar algunas opiniones personales. ¿Por qué es una pirámide? Porque esto no lo he leído en ningún sitio. Yo creo que es bastante obvio que seguramente es una pirámide porque la base es mucho más ancha, hay muchas más personas y la punta de la pirámide hay muchas menos. Lo que se asemeja bastante al mundo en el que vivimos. Es decir, cuanto más es el nivel, menos personas lo alcanzan y cuanto más bajo es, pues más personas lo alcanzan, ¿no? Por desgracia, sí que es verdad que en el mundo hay gente que no tiene cubiertas ni las necesidades básicas y fisiológicas, pero cualquier persona que esté viendo este vídeo, los 2 o 3 primeros niveles, seguramente los 3 primeros niveles, les tiene cubierto. Y ahora sí, para los que ya seáis más asiduos a mi canal y sepáis de qué hablo en otros vídeos y demás, me he fijado, cuando estaba haciendo este vídeo de la pirámide de Maslow, en otra pirámide muy interesante y de la que hablaba en un vídeo muy cercano. Y es que si el otro día hablábamos de las 8 personas más ricas del mundo, entre comillas, y la realidad del sistema financiero tal y como yo lo veo, pues al ver esta otra pirámide, la pirámide de la riqueza global, no he podido evitar acordarme de ese vídeo y de las relaciones que incluso hay con la pirámide de Maslow, ¿no? Fijaros, aquí estamos viendo una pirámide que es del 2015, estamos ya en el 2017, que nos muestra en la punta que 34 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 0,7% de la población mundial, tienen más de $1.000.000. Todos ellos sumados suman un 45,2% de la riqueza mundial. En este caso estamos empezando por arriba de la pirámide. El siguiente nivel, personas que tienen entre 100.000 y $1.000.000, un 7,4% de la población mundial tiene el 39,4% de la riqueza. Tercer nivel, personas que tienen entre 10.000 y $100.000 son el 21% de la población mundial y tienen el 12,5% de la riqueza. Y un enorme 71% de la población mundial tiene menos de $10.000, lo que supone el 3% de la riqueza total del planeta. Y yo me pregunto, si visteis el vídeo del otro día, si vemos esto, ¿no os hace pensar que estas personas que están en la puntita de esta pirámide van a hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano para que todos los que estén por debajo de ellos, ahora nos trasladamos a la pirámide de Maslow, cubramos las menores necesidades posibles? Porque si os dais cuenta, cuanta más población tengamos que tenga menos necesidades cubiertas aquí en la pirámide de Maslow, es decir, que estén solo en el nivel naranja o en el segundo nivel, o como mucho en
el tercer nivel, menos posibilidades hay de que mucha gente en el mundo quiera tener una necesidad de reconocimiento, una alta estima o sobre todo una autorrealización. Y hemos visto que la gente con alta estima, la gente autorrealizada, al final es gente que piensa por sí misma, que no se deja llevar por tonterías, y no hay nada que tema más la gente poderosa que todo lo que no sea rebaño. A ellos les interesa tenernos aquí abajo, en necesidades básicas y fisiológicas, necesidades de seguridad cubiertas, y bueno, un poco de afiliación y pertenencia. Pero las dos de arriba ni las toques. Ni las toques porque ahí es cuando te puedes empezar a preguntar cosas. Y cuando uno se pregunta cosas, o uno duda, o uno se muestra interesado por determinadas cosas, descubre cosas como las que veíamos en el vídeo de la semana pasada o de hace 2 semanas, y vemos cómo de verdad funciona el mundo. Así que mi consejo personal dentro de todo lo que podáis, intentad ascender en vuestra vida, en esta pirámide de Maslow, todo lo que podáis. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con pertenencias físicas, obviamente sí para la comida, para la vivienda,